¿Es usted de las personas que tiene una casa, un apartamento o un local comercial alquilado y en este momento a usted no le están pagando? Necesita saber usted cuál es el procedimiento adecuado que se debe de seguir. Entonces yo a usted lo invito a que vea el programa del día de hoy. Acompáñenos. Muy buenas tardes, amigos, estamos en un programa más de La Voz de la Actualidad. Estamos nuevamente desde las oficinas del bufete Corrales Hernández y asociados desde Pavas, San José. El día de hoy nuevamente le saluda el licenciado José Hernández. Un servidor, el licenciado Adán Alvarado. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente le vamos a solicitar a ustedes que si tienen alguna pregunta que nos digan a través de la web. Si usted se encuentra dentro de Costa Rica o fuera, también indíquenos desde dónde nos saluda. También les pedimos que le den like a nuestra página porque el tema que vamos a desarrollar hoy es una continuidad, licenciado. Así es, Adán. La semana pasada conversamos un poco este tema y realmente hay muchas dudas en el aire. Me ponían algunos mensajes, ampliar sobre un tema específico, otros que querían saber un poco más. Habían dudas, incluso, digamos que por confusión, no tenían claro si correspondía un procedimiento de desalojo administrativo o uno judicial. Y había gente incluso que me estaba cuestionando que qué era cada uno de ellos. A veces cometemos, y lo digo muy en general a nivel de abogados, que usamos algunos términos y a veces uno cae en el error de suponer que todo el mundo te está entendiendo. Pero bueno, hay cuestiones muy particulares que hoy vamos a tratar de evacuar de todas esas dudas que nos estaban haciendo. Sin lugar a dudas, quiero iniciar nuevamente agradeciéndole a Germán, que es nuestro técnico, ¿verdad? Que sin él no podríamos hacer el programa. Sí, sí, un agradecimiento. Sí, muchas gracias a Germán. Es el que está siempre atrás de cámaras. La hormiguita que está sí. ahí siempre haciendo. Ok, vamos a dividir hoy muy específico. ¿Qué es el procedimiento de desalojo administrativo? ¿Cuándo procede? Y vamos a tirar por lo menos un poquito de luz de cómo procede. Y de igual forma vamos a hacer lo mismo desde la óptica del proceso judicial. Correcto. Para continuar ahorita aquí con ustedes, nada más recordándoles, el día de hoy, licenciado, tuvimos un aumento considerable de casos de coronavirus. Y recuerden, estamos ahorita, estamos el baile del martillo, estamos ahorita en el baile. Así es. O sea, nos queda tiempo todavía para hacer las cosas hasta el día 9 o 10 de agosto creo que es, 9. Y luego después entramos a la fase del martillo. Por favor, tome las precauciones del caso en estos días. Si tiene que salir, verifique bien cuál es la condición del cantón donde usted está viviendo para que así no vaya a tener problemas. Así que sin más preámbulo, entremos de una vez el tema que nos corresponde. Nada más saludamos inmediatamente a don Moisés, que nos está viendo, Silvia Rugama, también a María Fernanda Guzmán, que nos están viendo. Gracias por seguirnos. Así que empecemos. ¿Por qué la gente se confunde tanto a veces con este tema? Sí, sin lugar a dudas, en los dos procesos, tanto en un desalojo administrativo o un judicial, al final de cuentas va a llegar la autoridad competente y es la policía. ¿De qué se trata esto? Que antes de que llegue la policía hay cierto procedimiento, ciertos requisitos y causas, y son diferentes. Son diferentes y quiero empezar, amigos, a leerles este artículo. Artículo 305 del Código Civil de Costa Rica. El propietario y el poseedor
de cualquier clase que sean, pueden defender su propiedad o posesión repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente. En este caso, entonces ahí caemos a la fuerza pública. Hay que decir que hay una ley especial que ve el tema de arrendamientos y es la Ley General de la es Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. En esta ley hay requisitos muy específicos cuando se trata de una casa de vivienda o excluye ciertas propiedades que no se van a regir por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Y muy específicamente no se rige cuando estamos hablando propiamente del desalojo. Claro. Entonces, la semana pasada a nosotros nos preguntaban muchísimo personas que, por ejemplo, decían: licenciado, tengo 3 meses sin pagar la casa, no he podido ponerme de acuerdo con el propietario. Y de igual forma nos contactaron personas que estaban arrendando locales comerciales. En un punto específico había un muchacho de una barbería que decía que tenía 5 años de estar en ese mismo local, pero que en este momento tenía, no recuerdo en este momento si eran 3 o 4 meses de que no podía pagar. Todo esto genera un conflicto muy grande, a pesar de que ya tenían mucho tiempo de estar bajo este contrato. Habían personas también que me hicieron el comentario y la consulta, que me decían en específico: licenciado, tienen 6 meses de no pagarme la casa. Ya fui a la policía y dejé la orden de desalojo, pero todavía no me han avisado nada. Entonces aquí es donde tenemos que ver y las personas tienen que tener cuidado. Hay situaciones y es entendible que estamos pasando un momento de pandemia. Estamos pasando un momento de pandemia a nivel de salud, a nivel de generación de trabajos, de pérdida de trabajos. Y todo esto va a ir encadenado a este tipo de situaciones. También tenemos que recordar que muchas veces la persona que está alquilando una casa, un apartamento o un local comercial, hicieron préstamos para tener esa casa o esos locales o para construir esos apartamentos. Entonces, qué difícil es solamente decir: vea, vayan, hablen, pónganse de acuerdo, pero tal vez la otra persona está ocupando el dinero para poder también seguir haciendo frente a responsabilidades. Entonces, bien, vamos en este tema, el orden. Voy a ir directamente al procedimiento en sede administrativa, el procedimiento de desalojo. La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece ciertas reglas y lineamientos para los arrendamientos. Y la misma ley, en el artículo número 7, que eso lo podrían, nada más ustedes ven ahí, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, ustedes ven en el artículo 7, y dice cuáles están excluidos, cuáles alquileres están excluidos de esa ley. Claro. Ahí entonces tenemos varios supuestos para que nos vamos entendiendo bien, y una vez que yo explique esto, ustedes van a entender entonces cuándo opera el administrativo y cuándo el judicial, que es lo que nos va a explicar ahora el licenciado. Hoteles, cuartos de hoteles, cuartos de pensiones o cuartos de hospedajes. ¿Qué es eso? Que usted llega, alquila por un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero son muy temporales.
Cuando es este tipo de situaciones, no necesita la persona, el dueño, no necesita ir a un proceso largo de desalojo. Tramita lo que se llama el desalojo en sede administrativa. ¿Ante quién? Directamente ante la fuerza pública. Claro. Viviendas y locales que estén dedicadas al turismo. Dígase una cabinita allá en Jacó, o una casita que la alquilan allá en Guanacaste, cerca de la playa, algún lugar de esos. Si son personas que se dedican a rentar este tipo de casas, que no es que te la alquilan por 3 meses, por 1 año, por 3 años, como establece la ley, sino es el fin de semana nada más. Si es una casa para fines turísticos, señores, tampoco necesita ir a hacer un proceso de desalojo. Basta con que llegue a la fuerza pública y cumpla con los requisitos que ahora ya casi los digo. Ahora, también tenemos lugares donde, por ejemplo, se esté realizando una feria o un mercado temporal. No es que tenés alquilado el Chinamo permanentemente, sino simplemente había una feria de 2-3 días y rentaste ese campito. Se terminó la feria y usted se tiene que ir. Y si la persona dice, no, yo no me voy, entonces simplemente es el trámite con la fuerza pública también. Tenemos, por ejemplo, también el tema de los parqueos. Si es un parqueo y simplemente quieren sacar el vehículo de ahí, no necesitan hacer un desalojo tampoco en sede judicial. Se van simplemente con la policía, dicen este carro tiene que salir de aquí, levantarán el acta, llamarán incluso ahí policía de tránsito de pronto para sacar el vehículo y chao. Lo que son espacios publicitarios, estos tampoco tienen que ir, por ejemplo, yo tengo una casa que está a la orilla de una carretera, en un punto muy bueno, me alquilaron el espacio, me dejaron de pagar, yo no tengo que ir a hacer un proceso de esto para quitar esa publicidad, simplemente es un desalojo administrativo y se acabó. Ocupaciones precarias, alguien entró sin permiso de nadie a una casa, ahí sí podría ser una casa, podría ser un apartamento o un local comercial. Alguien simplemente entró a la fuerza sin ningún tipo de permisos, ahí también procede porque no hay un contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa con los de mera tolerancia que también ahí alegan? Entran, ahí en ese punto entran. Bien. Si fue de forma precaria o mera tolerancia, en ese momento también entran. Y el tema de lo que son viviendas y locales cuando se le dan a un trabajador, a un guarda. Por ejemplo, una casita que le dan a alguien para que cuide una finca. Si lo echan, que ya no es el cuidador, también se va de la casa. Y en ese caso, aunque había una casa de por medio y había una familia de por medio, tampoco necesitan irse a un proceso judicial. Así, más o menos, esta es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, en el sentido de que esos puntos que yo acabo de decir no necesitan ir a un proceso judicial para sacar al inquilino o al ocupante, ¿verdad? Que esa es la diferencia de lo que ahora nos vas a explicar definitivamente. Quiero mandar un saludo a las personas que nos están viendo. Ya hay bastantes personas conectadas, nos están haciendo comentarios. Interesante aquí, Juan Diego. Un saludo para Juan Diego Aguilar Agüero, a Mayra Aragón,
que nos ve. Saludos, Mayra. A Mariana también, que nos está viendo. Curioso lo que dice Juan Diego. También están los inquilinos que se aprovechan de la pandemia. No han perdido el trabajo. Sí. Están al 100% y están ahí que no quieren pagarle al dueño o al propietario. Sí, aquí hay algo muy importante, queridos amigos, y es, definitivamente siempre vamos a tener personas que actúan de buena fe y otras personas actúan de mala fe. Y eso, Adán, es casi imposible quitárselo, ¿verdad? Siempre va a pasar. Ahí es donde entonces el dueño de la casa, el dueño del apartamento o del local, tiene que ponerse vivo, ¿verdad? A veces no cuesta nada investigar un poquito. Y por eso siempre es bueno que ustedes tengan a un abogado de confianza. ¿Para qué? Primero que todo, para que les haga un buen contrato y luego para que los esté asesorando en el transcurrir del tiempo del alquiler. Sí, Juan Diego, eso definitivamente, bueno, ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Va a depender mucho de la buena fe, incluso de la pericia que pueda tener el propietario de la casa. Don Arnoldo, aquí también nos hace una pregunta y dice, buenas tardes, ¿qué pasa cuando un alquiler en condominio no se cumple con lo pactado en la entrega del mismo y se adeuda el pago final a la empresa? El derecho tiene el inquilino. Ok, aquí estoy entendiendo es que el dueño de la casa está incumpliendo con pagos, imagínate, y tiene el apartamento alquilado. Bueno, aquí va a depender de muchas cosas, ahora no va a decir. Es muy recomendado, aunque muy pocas veces se hace, de que cuando a mí me dan un bien en alquiler, ese contrato se inscriba. Se tiene que inscribir en el registro nacional. Entonces, cuando usted le hace el estudio a la propiedad, va a aparecer, bueno, si tendrá hipotecas, o si tendrá gravámenes, o si tiene alquileres. Entonces, tener inscrito el contrato de arrendamiento es muy importante. Por lo que Adán va ahora a explicarnos, pero podemos adelantar un poquito. ¿Cuánto es el plazo mínimo de un contrato de arrendamiento de una vivienda? Establecido en 3 años según la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Entonces, hablemos de un caso práctico. El dueño del apartamento, el dueño de la casa tiene una hipoteca, que lo dijimos ahora. La persona no está haciéndole pagos a la hipoteca, entra en un proceso judicial y lo tienen que sacar. Si la persona tiene su contrato de arrendamiento inscrito, el nuevo propietario, si es que hubo un remate del bien, va a tener que respetar el plazo que le queda porque el contrato está inscrito. Claro, eso es algo muy importante. Y usted ve que son pocas las personas que inscriben este tipo de contratos y que van a escritura pública, lo presentan y están ahí. Y nos ha pasado, en asuntos de desalojo judiciales nos ha pasado ver que las personas tienen que salir porque a veces dicen es que yo tenía un contrato verbal con la otra persona, entonces no tienen absolutamente nada. Así es. Es triste, pero la fuerza pública, después de hacer sus criterios, tiene que proceder con el desalojo. Entonces, quiero hacer un paréntesis y vamos a pedirle a todos nuestros amigos que por favor le den like al video. Si lo vio en vivo o si ya lo ve después, no importa, dele like, dele compartir al video, eso nos ha servido muchísimo. Por favor, dele compartir al video. Y de pronto, si tiene un tiempito en YouTube, dele suscribir. Ya tenemos el canal de YouTube, denle ahí suscribir. Y vamos a ir creciendo poco a poco y esperemos seguir adelante por mucho tiempo con este tipo de temas. Hay un tema que lo traigo al tapete, Dan, súper interesante. Sumamente interesante para que los dueños de casas y los dueños de apartamentos y los dueños de locales lo sepan. En la ley, en el artículo 74 de la ley de arrendamientos, establece, Adán, que esto, amigos, hay que ponerle mucho ojo a esto en los contratos. Por eso les repito, un contrato siempre debe ser bien hecho. Puede ser que te cobren un poquito más, pero a la larga, como dijo el dicho, lo barato sale más caro.
Vamos a ver. El artículo 74 de la Ley de Arrendamientos. Oiga lo que nos dice, ¿eh? Ponga atención. Cuando en un inmueble ocupado por el propietario para su propia vivienda, ¿ok? Es una propiedad donde vive el dueño. Edifica, divide la casa en apartamentos, pero él sigue viviendo ahí. Entonces yo tengo mi casa y digamos que hago 2 apartamentos arriba. Saco un préstamo hipotecario, logro hacer 2 apartamentos en la parte de arriba o en la misma planta, si es que es un lote más o menos grande. El arrendador, oiga bien, el dueño de la casa, el arrendador, puede poner término al contrato sin tener en cuenta los plazos convenidos ni el tiempo transcurrido en el contrato. O sea que si yo permito que una persona esté ahí, le alquilo y luego después esa persona empieza a hacer ruido, empieza a hacer, no me quiere pagar un recibo de agua, o bien mete un perro y no estaba autorizado un perro y empieza el animal a tratar de que lo saquen y no hay nadie en la casa, no lo atienden. El dueño de la casa puede dar por terminado ese contrato. Y hace la excepción de que no se va a cumplir ninguno de los lineamientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Óigalo bien. Si usted tenía una propiedad, hace apartamentos, pero hay un requisito especial, no pueden ser más de 2 apartamentos. O sea, podría quedar la casa y máximo 2 apartamentos. Así que si usted tiene una casa, una propiedad, hace 2 apartamentos, pero usted todavía sigue viviendo en la casa, usted puede dar por terminado el contrato, aunque en el contrato se hubiera dicho otro plazo. Aquí el punto especial es que usted dividió la casa donde usted vivía. Ahora bien, 3 requisitos. ¿Para qué son esos 3 requisitos? Para que la persona no tenga que ir a hacer un proceso judicial de desalojo. Son, número 1, que no haya hecho más de 2 apartamentos. Es decir, puede vivir en la casa y tener 2 apartamentos, o vivir en la casa y un apartamento. Si ya tiene 3, ya no aplica. Perfecto. Entonces, una casa y máximo 2 apartamentos. O, no dejemos de lado los locales comerciales. El señor vivía ahí, dividió y hizo 2 locales comerciales. También aplica lo mismo. Perfecto. Que de pronto tengan entrada en común. La entrada principal sea en común. ¿Esto qué significa? Imaginémonos un corredor grande. Ahí entran las personas que viven en los 2 apartamentos y también entra el propietario de la casa. Es decir, tienen que compartir la entrada principal. Y en caso de que no compartan la entrada principal, al menos deben compartir algún área en común. Por ejemplo, te lo acabo de decir. El corredor de la entrada sería que comparten un área en común. O de pronto que en la parte de atrás un patio o que tengan un espacio X que compartan la casa con los 2 apartamentos, podrían aprovechar el beneficio que da el artículo 74 de la Ley de Arrendamientos. Y es, escúchenlo bien, es, si usted es el dueño de la casa que hizo un apartamentito, o hizo 2, o hizo 2 locales comerciales, comparten la entrada en común o comparten alguna área en común, puede dar por terminado el contrato aunque no se haya vencido el plazo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. ¿Qué te parece, Dan? No,
Definitivamente, esto es algo que tienen que tomar, por favor, a la hora de la redacción del contrato. Ojalá que cuando las personas quieran hacer este tipo de cosas se asesoren bien, porque a veces cada contrato tiene su generalidad y no es machotero. Hay que sentarse a hablar con la persona para ver cuáles son las condiciones que tiene la propiedad. Ahora ustedes ven casos que abajo funciona, está el dueño, arriba tiene 3, 4 apartamentos pequeños y luego después empiezan los problemas. Así es. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. La ley está previendo eso. La ley lo prevé y le da un tratamiento especial al dueño que está en una situación como esa, pero no 3 o 4 apartamentos, ¿verdad? Ya dijimos que máximo la casa y 2 apartamentos o la casa y 2 locales comerciales. ¿Cómo beneficia esto a el dueño de los apartamentos o al dueño de los locales? Los beneficia en el tiempo y el proceso y en lo caro que le puede salir un proceso judicial de desalojo. Claro. Que eso es lo que Adán nos va a hablar más adelante. Si esa es la situación, que estamos en las causales para dar por terminado un contrato y puedo aprovechar el beneficio de hacer el desalojo administrativo, me ahorro tiempo y me ahorro dinero. ¿Por qué? Porque yo no acudo a la corte, yo acudo directamente al Ministerio de Seguridad Pública, presento un formulario que es como esto. Acá se llenan todos los datos. Además tengo que presentar los requisitos que me están pidiendo, es primero que todo demostrar que soy el propietario. Claro. Y las otras cosas que me piden acá. Y la gestión es más dinámica que irse a un proceso judicial. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a repetirlo. Si es un desalojo administrativo porque está en las causales del artículo 7 o del artículo 74 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, señores, solamente hay que acudir al Ministerio de Seguridad Pública y solicitar el desalojo. Trámite. Llego al departamento de asesoría jurídica, se presenta el formulario con todos los requisitos que ellos piden, verifican, ellos ahí, bueno, va a depender de, digamos, de la agilidad de los que están ahí, ¿verdad? Y cuando me notifican de que me aprobaron el desalojo, hay 3 días aproximadamente para que se cumpla. Esa, señores, es la diferencia. Así que a la amiga que me preguntó que tenía 6 meses de estar esperando la orden de desalojo y que todavía no le había llegado, yo se lo dije a ella, no le va a llegar. Está esperando lo que nunca va a llegar, porque en el caso que ella me comentaba y que ella me consultaba, era una casa alquilada. Y si es una casa alquilada que no cumple con estos requisitos que yo acabo de explicar, se tienen que ir por obligación a un proceso que se llama monitorio arrendaticio y ir a solicitar el desalojo. Y es que con esto que ustedes están escuchando, gracias por ser tan preciso, para que las personas sepan que así es como se rige la parte administrativa en lo que es el desalojo. Antes de seguir, queremos saludar a nuestro amigo Christopher Zúñiga Díaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y también a René Cardosa, que nos escucha desde Colombia. Un saludo a René. Amigos, una vez que ustedes ven eso, también tienen que saber cómo aplica la parte judicial, porque tal y como lo dice la Ley General de Arrendamientos Urbanos, todo lo contrario de esto, que lo menciona en el artículo 7, en la parte del monitoreo arrendaticio hay algunas cosas que cambian, porque entonces tenemos que fundamentarnos en lo que dice la ley, en el artículo 1, el artículo 20, el artículo 4, de esta norma que nos indica que esto tiene que ser una edificación que tiene que ser
el inmueble tiene que estar edificado, no puede ser un lote, ¿verdad? Y también ese inmueble tiene que estar destinado a la vivienda o también al comercio. Eso debemos de tenerlo claro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que en ese momento la persona, número uno, el plazo se le venció. Ya se cumplieron los 3 años y usted quiere que se vaya y la persona no quiere y ya usted lo notificó. Número dos, que la persona no le esté pagando, que esa es la causal que se está dando ahorita más fuerte. Y número tres, que es algo que ustedes tienen que saber, que son los gastos de condominio o también los servicios públicos. Hay personas que a los dueños de las propiedades se les olvida de que pueden ir a revisar la casa. Pueden preguntar cómo están los recibos, si están pagos, si no están pagos. De repente hay personas que se quedan asustadas porque le llegó un recibo carísimo, 125,000 colones, y de repente quitaron el agua, quitaron la luz y el dueño del bien no sabe qué hacer. Entonces esa es una causa que lo faculta a usted en ese momento para dar por terminado ese contrato y solicitarle a una entidad judicial que a esta persona se le pueda desalojar. Ahora, ¿cómo aplica esto? Es muy sencillo. Usted entonces tiene, a diferencia del administrativo, usted tiene entonces que hacer una demanda. Va a requerir, número uno, que usted tenga patrocinio legal. O sea, se tiene que hacer valer esos derechos mediante el patrocinio legal con un abogado. ¿Qué es lo que usted va a describir ahí? Muy bien. ¿En dónde está ubicada la propiedad? Porque donde está ubicada es donde usted va a tener que referir esa demanda. Puede ser que usted vive en San José y la propiedad está en Ciudad Cortés, pues en el juzgado civil más cercano usted va a tener que atenderlo, pero en Ciudad Cortés, no puede ser acá donde usted está. Número dos, usted va a decirle al juez, a narrarle los hechos, qué es lo que está pasando y por qué es que usted quiere que esa persona salga de ahí. Entonces en los hechos usted va a decir, mire, le alquilé la casa al señor fulano de tal, los días tal me tenía que pagar tal cantidad de dinero. Aquí está el contrato, entonces usted va presentando cada una de las pruebas. Usted tiene recibo, aporta el recibo. Si tiene el contrato, aporta el contrato. ¿Por qué? Porque es ahí donde el juez va a ir viendo de manera puntual y precisa lo que a usted le está ocurriendo. Y eso es algo que usted se lo tiene que decir puntualmente al juez. Entonces, cuando usted vaya con su profesional, dígale que sea muy directo en lo que le va a decir. Si es por falta de pago, entonces usted va a invocar que es por falta de pago que usted quiere que la persona salga de ahí. Si es porque los recibos están pendientes, usted va a invocar entonces que es porque debe agua, luz y debe 5 meses de cada uno y no está pagando. Y luego después, lo más importante es la pretensión. ¿Qué es lo que usted pretende que el juez a usted le vaya a dar? Si no hay una pretensión, él le va a prevenir, le va a dar 5 días para que le indique qué es lo que usted quiere. Entonces, usted le va a decir al juez que usted quiere que la persona sea expulsada de ahí, que salga de la casa. Entonces, hay unos requisitos que también usted tiene que tener pendiente. Y es que cuando usted vaya aportando, la Ley General de Arrendamientos también nos dice algunas cosas muy prácticas. Igualmente, cuando nosotros nos vamos al Código Procesal Civil, también nos muestra algunas situaciones que son muy puntuales. Por ejemplo, hay un requisito que si usted quiere que esto sea más rápido, trate de tener todo listo. No omita ninguno de los requisitos. Y hay uno que es muy común y es cuando a usted le piden la certificación del valor del bien. Entonces usted tiene que ir a la municipalidad, usted tiene ahí que solicitar que por favor le extiendan una certificación del valor del terreno y el valor de la propiedad de la construcción o lo que está construido. Entonces, hay algunas municipalidades que lo hacen junto en un solo monto y luego después hay otras que sí lo ponen individualmente. ¿Por qué les digo esto? Porque el juez tiene que saber qué es lo que se va a desalojar y a veces es una casita de 90 metros, pero la propiedad son 1800 metros. Entonces es justamente donde está ahí. Cuando usted presenta todos estos requisitos, dependiendo del juzgado donde usted está, la celeridad se va a dar. San José, hace poco estuvimos revisando un poco aquí en el juzgado de civil de San José, el promedio anda en 30 días antes de pandemia.
ahorita en pandemia se han extendido un poco más. Sí, perdón, Adán, esa era una de las preguntas más insistentes que nos hacían llegar, y que dijéramos cuánto tiempo demora un desalojo. Señores, el tiempo, dependiendo del juzgado, dependiendo del circuito judicial, de eso depende. No depende ni del abogado ni de la fuerza pública. Mucho de esto va a depender del juzgado. Hicimos las preguntas en ciertos juzgados, ¿saben? Y nos decían, nosotros demoramos 10 días en darles el traslado. Usted va y le notifica al inquilino, y después de notificado, duramos 30 días en dar la orden judicial de desalojo. Otros decían, nosotros demoramos 30 días en dar el traslado, usted notifica y después de notificado duramos 10 días en dar la orden. En resumidas cuentas, que un juzgado acomoda de una forma y el otro de otra, vamos a estar hablando de que desde iniciado el proceso en un juzgado civil hasta que tengamos la orden de desalojo, el promedio es de 2 meses. Sí. Ahora, para decirlo clarito, va a ir aproximadamente de 2 meses. Así que si usted tiene una casa alquilada, no le están pagando, tiene un local, no le están pagando, ese es aproximadamente el tiempo que usted necesita para poder tener la orden de desalojo, 2 meses. Otra cosa importante, antes de continuar con esto, vamos a saludar a Billy Arguedas, que nos está viendo en este momento. Saludos, Billy, gracias por estar con nosotros. Estimado, si usted está viendo este programa, tiene que saber algo. Una vez que a usted, el juez, le da la admisibilidad a su demanda y le dice, muy bien, aquí está, usted tiene que notificar a la persona. Para esto usted va a tener 4 formas, ya sea que usted se apoya en la Oficina Central de Notificaciones para que vaya a notificarlo. Ellos tienen muchísimos procesos y a veces no es tan célere. Número 2, que usted se apoye en Correos de Costa Rica para que de una manera certificada vayan a notificar directamente en este caso, al arrendatario. Número 3, que usted se apoye en la fuerza pública para que vayan a notificar esto. Y la última, que es la más eficaz, que es que usted se apoye en un notario público. ¿Cuál es la diferencia del notario público? Puede ser que la casa esté en este momento en Alajuela, el muchacho trabaja en San José y la casa siempre está sola y usted necesita notificarlo en San José. Si usted lo hace con la fuerza pública, tienen que comisionar a San José. Si usted lo hace con la Oficina Central de Notificaciones, tienen que comisionar a San José y esa es pérdida de tiempo para usted. Claro. Si usted lo hace con un notario, el notario puede desplazarse por cualquier parte del país y así lo busca y lo puede notificar o en la casa o en el trabajo, en la calle, en cualquier lado. Así es. Y eso a usted le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque una vez que lo notifiquen, él tiene 5 días para contestar esa demanda. Si no lo hace, es un problema de él. Pero usted ya sabe que lo que procede es inmediatamente que el juez, una vez que ya está en firme, va a ordenar el desalojo. Ese documento usted lo va a retirar y usted lo va a llevar a la fuerza pública. Y la fuerza pública entonces, de acuerdo a su necesidad y también, como hablamos la semana pasada, dependiendo la circunstancia que estén pasando, ellos se van a reservar el derecho de ir a hacer este desalojo. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted en ese momento es el dueño de la propiedad y usted sabe que esa propiedad usted la tiene en alquiler y usted tiene que pagar un préstamo, usted hable con la fuerza pública, usted le puede explicar que usted depende y antes de que usted le vayan a quitar su casa, usted le explica la situación. Así es. La fuerza pública tiene que ir a hacer un criterio porque muchas personas están trabajando, ellos van a ver si la propiedad ya las personas se fueron, si todavía se mantienen y quién se mantiene ahí y le van a decir que salga. Así es. Eso es lo que está ocurriendo, entonces ese es el proceso que llevamos. Así que bueno, esto es en resumidas cuentas lo que queríamos para hoy, que era más que todo aclarar muchas dudas. A nosotros nos llegaron al WhatsApp aproximadamente 94 WhatsApps con dudas muy específicas y ahí tratamos de ir contestando poco a poco. Algunas se pueden contestar, hay otras que no, porque son temas muy complejos como para resolverlos por medio de un mensaje, ¿verdad? Entonces,
no nos queremos ir. Primero, volverles a decir, queridos amigos, denle seguir a la página del bufete, denle like al video si les gustó el tema del día de hoy, denle compartir, déjenos ahí su mensaje, háganos ahí un comentario, qué le gustó, cuál tema le gustaría de pronto que podamos tocar. Nosotros estaremos analizando y podemos hacerlo. No se olvide tratar de suscribir en el canal de YouTube, y sobre todo, si usted tiene más dudas, si usted necesita realmente sentarse con un abogado y ver bien este tema, se puede comunicar con nosotros. Podemos hacer una reunión virtual. En este momento no podemos atender a nadie acá en la oficina, pero podemos usar medios tecnológicos y podemos atender en una cita, solo que una cita virtual. Así que, queridos amigos, ¿tiene dudas con el contrato? ¿Cómo se ejecuta? ¿O hacer un contrato nuevo? Se pusieron de acuerdo las partes, ¿ah? Van a modificarlo y necesitan un abogado, contáctenos, no hay ningún problema. Así que por la tarde de hoy, ese fue el programa. Les agradecemos por habernos visto y los invitamos nuevamente a el programa del próximo jueves. Perdón, lo vamos a hacer viernes. Viernes. Para el próximo viernes a las 4 de la tarde. Ahí les queda la invitación. Muchísimas gracias. Eso fue el programa del día de hoy de La Voz de la Actualidad, y se despide el licenciado José Hernández. Un gusto como siempre, Adán Alvarado, en este día. No sin antes me quiero ir para saludar a Diego Rojas, que fue el último que nos hizo un comentario, y recordarles, de los temas que hablamos aquí, tenemos la especialidad que usted necesita para poderle asesorar en un momento determinado. Muchísimas gracias, que pasen bonita tarde.